Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde a todos y todos ustedes. Sean bienvenidos a este ciclo de conversatorios, diálogos sobre desarrollo y crecimiento económico. Mi nombre es Eduardo Villa y en esta ocasión estaré moderando este primer conversatorio titulado Precariedad laboral, desarrollo económico y vulnerabilidad social, el cual es organizado por la Universidad Anáhuac Online y la Universidad Autónoma Metropolitana. Antes de empezar con los trabajos formales de este ciclo de conversatorios, vamos a escuchar un mensaje de inauguración por parte del actuario Abraham Cárdenas González, director general en Anáhuac Online, Red de Universidades Anáhuac, y del maestro Joaquín de la Huerta Gómez, quien es director de innovación en la Coordinación General para el Fortalecimiento Académico y Vinculación de la Universidad Autónoma Metropolitana. Actuario Cárdenas González, tiene usted el uso de la palabra. Adelante, por favor. Maestro Villa, muy amable, muy buenas tardes. Un saludo especial, don Joaquín de la Huerta, doctor, y a todos los académicos, amigos, colaboradores y equipos de la Universidad Autónoma Metropolitana y del equipo de Anáhuac Online. Nos unimos porque amamos a nuestro país, amamos la educación y tenemos un equipo verdaderamente brillante de investigadores y docentes que nos pueden dar luz sobre temas que nos inquietan y que nos llevan y nos invitan a la acción. En primer lugar, quisiera celebrar la alianza. Creo que estamos en un mundo que parece aislado por una pandemia, pero también que presenta oportunidades maravillosas de colaboración, de alianzas y de proyectos como este que difícilmente pudiésemos haber hecho con tanta solvencia en un mundo donde todo tuviese que ser presencial. La tecnología nos ha ayudado a entablar nexos profundos y con una producción de resultados de amistad, de investigación y de propuestas por solución. Creo que tanto a las universidades públicas y privadas, que eso celebro también esa alianza, me parece maravillosa. Tengo un gran respeto por la Universidad Autónoma Metropolitana, la vanguardia absoluta que lograron en los 80s por traernos al país un sistema modular que nosotros en Anáhuac Online utilizamos a partir de 2012. La magnífica política de investigación, el porcentaje de investigadores del SNI que tienen entre sus docentes y entre sus directivos es verdaderamente maravilloso. Creo que es único entre todas las instituciones de nuestro país. Tengo la fortuna de que 2 de mis hermanos son egresados de la Autónoma Metropolitana y no me queda más que celebrar esta alianza y poner todo lo que podamos como Anáhuac Online para que esto pueda ser un proyecto maravilloso. Y una reflexión sobre el tema. Leyendo esta investigación de Viridiana Ríos sobre el país, ella hace una prospección profunda de las causas por las cuales México no es un país desarrollado. Concluye que somos una verdadera paradoja. Hay un investigador de Harvard, Gordon Hanson, que en su artículo ¿Por qué México no es rico?, plantea que somos un verdadero enigma, porque tenemos un extraordinario potencial, indicadores muy positivos, pero no nos podemos clasificar como un país rico. Dani Roddick, otro investigador, dice, lo cita Viridiana Ríos, dice, pocas economías plantean una paradoja tan grande como la economía mexicana. Están todos los ingredientes para que exista desarrollo, trabajo menos precario que el que tenemos, y elementos para que podamos convertirnos en un país desarrollado, pero la realidad es que eso no sucede. Creo que las claves de comprensión, entendimiento, están en las manos de nuestros investigadores y en manos de otros estarán las soluciones. Y ahí es donde yo quiero levantar la mano y proponer soluciones. ¿Qué hace Anáhuac Online? Quiere hacer un proyecto de transformación social basado en la investigación para que todas las acciones que promovamos como universidad, como institución educativa y moviendo e involucrando a la sociedad tengan el sustento de la investigación y que haya una medición para que todo impacto tenga una
profunda medición y podamos corregir en cada momento. Celebro nuevamente, agradezco su presencia y espero que sea muy fructífero los diálogos y las reflexiones que podamos obtener de esta tarde. Gracias a todos. Muchas gracias, actuario Cárdenas González, por su mensaje. Maestro Joaquín de la Huerta, adelante, por favor. Muchas gracias, Eduardo. Quisiera agradecer a nombre de la Universidad Autónoma Metropolitana la disposición de la Universidad Anáhuac Online para llevar a cabo, después de un tiempo de trabajo, esta primera actividad. Muchas gracias al actuario Abraham Cárdenas González, director general de Anáhuac Online, que en colaboración con el trabajo de la maestra Lelisa Cal, llegamos a este primer ciclo de conversatorios, de al menos otros 2 que se tienen ya considerados, con temas de actualidad y relevantes que reflejan una problemática real de nuestro país, no importando, como ya comentó el actuario Cárdenas, si somos universidad privada o universidad pública, sino con un solo objetivo. Este primer ciclo de conversatorios, denominado Diálogo sobre el Desarrollo y Crecimiento Económico, contempla como primer tema la precariedad laboral, desarrollo económico y vulnerabilidad social, que será tratado el día de hoy, y el tema de crecimiento económico, regional y salarios, que será abordado la próxima semana. La importancia de los comentarios que se viertan en estos conversatorios servirá para conocer y reforzar posibles vínculos de colaboración entre nuestras instituciones. Quisiera agradecer a los 4 ponentes que aceptaron participar en este primer conversatorio, así como al público que nos acompaña vía remota, deseando el mayor de los éxitos. Nuevamente, muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias a los directivos de estas 2 instituciones, de Anáhuac Online y de la Universidad Autónoma Metropolitana, quienes nos han dado unas palabras de bienvenida a este ciclo de conversatorios, diálogos sobre desarrollo y crecimiento económico. Vamos a presentar a los 4 ponentes, a las y los 4 ponentes que estarán participando en este primer conversatorio, en el cual se desarrollará el tema de precariedad laboral, desarrollo económico y vulnerabilidad social. Nos acompañará la doctora Patricia Couturier Bañuelos, quien es doctora en Ciencias Sociales y maestra en Desarrollo Rural por la Universidad Autónoma Metropolitana, investigadora nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, y ganadora de la Medalla al Mérito Universitario. Actualmente la doctora Couturier es profesora investigadora titular C de tiempo completo y miembro del Departamento de Producción Económica de la División de Ciencias Sociales y Humanidades en la Unidad Xochimilco de la UAM. Bienvenida, doctora. También nos acompaña la doctora Dulce Alexandra Cepeda Robledo, quien es doctora cum laude en periodismo con un máster en comunicación y periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Desde 2008 pertenece a la Asociación Mexicana de Investigadores en Comunicación y ha impartido cátedra en la Universidad Autónoma de Tamaulipas y actualmente es profesora de tiempo completo en esa misma universidad. Bienvenida, doctora Cepeda. También nos acompaña la doctora Abigail Martínez Mendoza, quien es doctora en estudios sociales en la línea de procesos políticos por la UAM, Unidad Iztapalapa, y acreedora de la Medalla al Mérito Universitario de la UAM en el año 2014. La doctora Martínez Mendoza realizó su maestría en Ciencias en Metodología de la Ciencia y es la primera psicóloga del Instituto Politécnico Nacional. Actualmente es profesora investigadora titular C del Departamento de Procesos Sociales de la Unidad Lerma de la Universidad Autónoma Metropolitana. Bienvenida, doctora Martínez. Y finalmente nos acompaña el doctor Jorge Alberto Pérez Cruz, quien es doctor en Ciencias Económicas. Actualmente se desempeña como profesor e investigador en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Es reconocido por el Poder Judicial de la Federación como perito especialista en economía desde el año 2020 y se especializa en el área de Derecho Económico y Social
y es líder del Cuerpo Académico de Bienestar Económico y Social. Bienvenido también, doctor Jorge Pérez. Procedo a explicarle a nuestro público y a nuestros ponentes, por supuesto, también cuál será la dinámica de este primer conversatorio. Vamos a tener una ronda de exposición por parte de nuestros ponentes, en la cual cada uno de ellos tendrá 10 minutos para darnos sus comentarios sobre el tema de la sesión de hoy, que les repito es precariedad laboral, desarrollo económico y vulnerabilidad social. El orden de intervención será siguiendo el orden en el que fueron presentados. Posteriormente pasaremos a una ronda de preguntas de la audiencia, para lo cual le comunico a nuestra amable audiencia que en caso de tener alguna duda, comentario o pregunta dirigida para nuestros ponentes, pueden redactarla en el chat de esta plataforma, el cual está habilitado para ello y la leeremos en la etapa correspondiente. Y finalmente pasaremos a la ronda de conclusiones, en donde nuestros ponentes tendrán hasta 3 minutos para ofrecernos sus consideraciones finales sobre el tema abordado en la sesión de hoy. Como nota para nuestros invitados, les comento que cuando falten 30 segundos para concluir sus respectivas intervenciones, aparecerá en pantalla una cuenta regresiva. Esto para que tengan una mayor orientación del tiempo y en caso de que ustedes estén compartiendo pantalla en ese momento, esta compartición se verá interrumpida. Sin más, le cedo el uso de la voz a la doctora Patricia Couturier para que nos ofrezca su exposición en torno al tema de la sesión de hoy. Doctora Couturier, adelante, por favor. Muchas gracias y buenas tardes. Agradezco la invitación. Me parece que estos eventos, estos conversatorios donde podemos expresar nuestros conocimientos y nuestras opiniones van a enriquecer mucho el trabajo que podamos hacer en conjunto las universidades para el bien de nuestro país. Y digo esto porque durante mucho tiempo, a pesar de que hemos investigado y hay muchos investigadores que obviamente se percataron de las mentiras que el gobierno y los empresarios nos dijeron acerca del desarrollo económico y el éxito laboral y que todo se iba a mejorar en este país, lo que pudimos ver y podemos ver ahora es que la precariedad laboral es un resultado de muchos años de transformaciones en el mercado de trabajo expresadas a través de una diversidad de situaciones ocupacionales consideradas precarias que involucran a sectores de la población cada vez más amplios, que son subocupados, demandantes, ocupados con escasa calificación, con bajos salarios, etcétera. Quisiera hablar básicamente de 4 dimensiones de las que habla Rubio, de cuáles son las causas de la precariedad laboral. Habla de la temporalidad, es decir, hay una inseguridad en la relación laboral y en la contratación a tiempo definitivo. Vulnerabilidad es donde hay una degradación de trabajo, tales como los empleos en las calles, las condiciones insalubres, con riesgo para la seguridad física de salud, la insuficiencia salarial, niveles salariales por debajo del mínimo necesario para tener alimentación, educación, salud y vivienda, y una desprotección laboral, reducción de prestaciones laborales y protección social. ¿Por qué digo que nos engañaron? Porque hicieron incluso modificaciones legales para poder beneficiar a los empleadores y perjudicar a los empleados. Y puedo hablarles, por ejemplo, del outsourcing, que afortunadamente se ha discutido y se ha tratado de eliminar como una forma de precariedad laboral. Hablar de desarrollo económico cuando nosotros sabemos la cantidad
de pobres que se generaron en este país, pues es como hablar realmente en un mundo de sordos y de ciegos, ¿no? ¿Cuál desarrollo económico? ¿El desarrollo económico para quién? Nos hablaban incluso de crecimiento económico. Nosotros sabemos que el crecimiento económico pues nos habla de números y cifras y que el país y que el desarrollo económico iba a permitir que las familias tuvieran los trabajadores beneficios, cosa que esto no sucedió. Entonces es terrible darnos cuenta de cómo en nuestro país existen los más ricos o algunos de los más ricos según Forbes del mundo, pero también tenemos una cantidad de pobres en este país terrible. Entonces, la vulnerabilidad social es obvia, no alcanza, no hay seguridad social. Entonces, esto se dio en el llamado periodo neoliberal, que algunos economistas me perdonarán cuando dicen es solamente un modelo económico. No, perdón, esto influyó en la mentalidad y en el actuar de muchos empresarios. Habrá muchos empresarios que hicieron sus recursos bien, que pagan bien a sus trabajadores, que reconocen el trabajo de los empleados, de los obreros y les pagan bien, pero la mayoría no. La mayoría se quedó con las grandes y jugosas ganancias que han hecho de estos hombres poderosos, pues los millonarios máximos del mundo. Es una vergüenza, porque ciertamente que este país tiene grandes recursos naturales y una riqueza cultural en su gente. Es muy triste ver esto. Afortunadamente, estamos viviendo una transformación. Y lo digo porque hay una economía a la que ahora se le está dando un impulso para ayudar a esta sociedad vulnerada por estas políticas degradantes y que es la economía social y solidaria. En la UAM estamos impulsando un programa, sabemos que no es algo nuevo, es algo que incluso en zonas muy pobres, en zonas indígenas, se ha trabajado y es un cambio de mentalidad, un cambio en donde lo importante es la sociedad, es los de abajo, los que Eduardo Galeana decía, los don nadie. Imagínense nada más qué significa eso. Pero ahora hay un impulso, un trabajo, se están tejiendo redes sociales entre instituciones públicas y universidades públicas y privadas para apoyar de otra manera, con otro pensamiento, con otra forma de ver la economía, esta economía social y solidaria que apoya a los micro, a los pequeños, a las cooperativas. Es algo que realmente me parece que debemos trabajar juntos. Es algo fundamental. Acabamos de tener un evento muy importante, un foro, para donde estamos realmente ahorita trabajando un mapeo de toda la gente que estamos trabajando este tema y es impresionante. Y es un gusto pensar que desde la academia podamos dar un cambio a estas mentalidades que solamente piensan en enriquecerse sin importar el otro, sin ponerse en los zapatos del otro, sin ver qué es lo que tiene para comer las otras personas, ¿no? Es algo que tenemos que trabajar porque desgraciadamente nos inyectaron en las venas una mentalidad neoliberal, que es una mentalidad que excluye, es una mentalidad egoísta, es una mentalidad en la que solo se piensa en sí mismo. Y eso no podemos permitirlo. Es afortunado darnos cuenta que hay una sociedad, a lo mejor que no se había volteado a ver, que sí piensa en los demás,
y que trabaja de manera diferente, que trabaja de manera más humana, llamada, por ejemplo, ahora economía moral o economía humanizada, yo diría. Es pensar de otra manera nuestras vidas con la mano de la naturaleza. Una naturaleza que se ha degradado y que la hemos degradado, que el hombre en este afán de explotación y en este afán de crecer sus economías personales, han acabado con el agua, han acabado con los recursos, las minas, ¿no? Todos estos explotaciones, megaproyectos que han dañado a las poblaciones y a todo el mundo en general. Gracias. Gracias, doctora Patricia Couturier, por sus comentarios. Ahora vamos a pasarle a dar el uso de la voz a la doctora Dulce Cepeda Robledo para que nos ofrezca sus comentarios en torno al tema de la sesión de hoy. Doctora Dulce, adelante, por favor. Muchas gracias. Voy a permitirme compartir pantalla, si me lo permiten. Bueno, no sé si ya se ve. Bien. No son muchos, así que bueno, aquí vamos. Primero, coincido con la doctora Patti respecto a lo que es la precariedad y estas precisamente 4 características que tiene, que es la temporalidad, la vulnerabilidad social, la insuficiencia salarial y también la reducción de prestaciones. Y lo vamos a ir viendo aquí. Particularmente lo que yo voy a abordar es el tema del periodismo y esto es importante porque, bueno, los periodistas representan un contrapeso a las instituciones políticas, democráticas, de las cuales hemos todos sido partícipes para que lleguen ahí los gobernantes que tenemos, ¿no? En diferentes momentos de nuestra vida política. Y bueno, una vez que llegan, pues adquieren compromisos y esos compromisos deben ser señalados por la sociedad. Y quienes tienen el voz y voto, bueno, la voz más frecuentemente, diariamente, pues son los medios de comunicación, quienes a través de los noticieros y de los periodistas son quienes dan esta voz, esta alerta, esta demanda de que siempre se esté cumpliendo los reglamentos, las normatividades y las promesas de campaña a las que se comprometieron los políticos, ¿verdad? Entonces, desde esta perspectiva, los medios de comunicación tienen esta responsabilidad social y recae desafortunadamente en el trabajo periodístico de muchos reporteros que terminan teniendo precariedad laboral precisamente y caen en una vulnerabilidad, dado que pues tenemos un país que desafortunadamente ha estado padeciendo los últimos años de una persecución a la prensa, ya sea por parte de políticos o ya sea por parte de grupos, a veces empresariales o a veces de grupos delictivos, que pues no les parece lo que los periodistas presentan, lo que los medios presentan, y van sobre ellos y encontramos entonces noticias y resultados muy desagradables, en los cuales pues se queda de manifiesto la vulnerabilidad que tienen los medios de comunicación, pero particularmente los periodistas. Hoy voy a hablar de la precariedad laboral como una manera de agresión hacia los periodistas, pero fíjense, esta vez es respecto la que hacen los mismos medios de comunicación hacia sus periodistas. Porque sucede algo bien curioso. Mientras debajo de la mesa se hacen negociaciones entre gobernantes y presidentes municipales, sobre todo en las ciudades de provincia, se llega a hacer esto, con los dueños o con los concesionarios de medios de comunicación, mientras ellos hacen sus negociaciones para contratos anuales,
Los reporteros son los que realmente tienen que estar persiguiendo la noticia y luego ellos son los que tienen que dar la cara para la noticia. Y cuando al gobernante no le parece bien una noticia, pues se va sobre el periodista o bien se va sobre el dueño del medio de comunicación para pedirle al periodista que por favor le baje 2 rayitas. Vamos a ver esto a continuación. Bien, pues el origen etimológico del término de precariado sí, proviene del latín precari, que significa pedir, rezar, rogar. Por ello, inseguridad, dependencia en favor del otro, inestabilidad, exposición al peligro con una cierta permanencia. Esto viene siendo entonces la precariedad. También Standing la define el precariado como los trabajos de medio tiempo, como no son temporales, mano de obra subcontratada, pero que no forman parte de la clase trabajadora o proletariado y que en cambio pueden tener acceso a sindicatos y seguridades laborales. Bien, particularmente en el periodismo, los trabajadores de los medios de comunicación tienen 2 tipos de contratos. Existen los que están a largo plazo con horarios y prestaciones definidas, y los temporales, que son los que implican un largo periodo de inestabilidad laboral, méritos, bajos salarios y particularmente agresiones, además de pocas prestaciones pues laborales, ¿no? En ambos casos la jornada no es establecida, existe hora de entrada, pero no existe hora de salida. Esta precariedad laboral hasta el momento no ha sido suficientemente discutida en el ámbito académico como una forma de violencia en contra de quienes trabajan en los medios de comunicación produciendo noticias. O sea, imagínense hasta qué grado está normalizado que el periodista gane poquito. Y esto es una agresión al periodista, porque en muchos medios de comunicación ni siquiera le aportan al periodista automóvil, vehículo, automóvil, por ejemplo, un celular, o en todo caso, pues el internet que se necesita para hacer sus comunicaciones. A veces si te da cámaras, bueno, lo hacen algunos medios que tienen pues mayor financiamiento, pero no todos los tienen, no todos los periódicos logran estar en esa posición. En cuanto al ambiente o el contexto nacional, nos dicen Márquez y Hooks en un trabajo de 2017, 1 de cada 3 periodistas en México, el 33.2% gana entre 5 y 10 mil pesos mensuales al momento de la encuesta. Un 13% percibía menos de 5 mil pesos al mes, poco más de 2 salarios mínimos al momento de la encuesta. Un salario sin duda bajo para un nivel de estudios y tipo de responsabilidad en México. O sea, sí necesitas un nivel de estudio de por lo menos licenciatura para realizar el trabajo periodístico y sin embargo eso es lo que se está ganando. Yo hice una investigación a nivel regional aquí en el estado de Tamaulipas y yo encontré que 1 de cada 4 reporteros percibe menos de 4 mil pesos mensuales y casi la mitad recibe menos de 6 mil pesos mensuales. Aunque esto haya sido hace 5 años y hayan subido un poco los salarios hoy en día, de todos modos no estamos hablando que ganen más allá de 7 mil pesos hoy día y es pues bastante vulnerable la situación en la que los dejamos. Bueno, que los dejan los concesionarios. La explotación del trabajador de los medios de comunicación sucede para mantener el status quo de los concesionarios. Y hay una tendencia hacia, número 1, reducir los costos, 2, limitar o reducir el número de trabajadores permanentes, 3, maximizar la flexibilidad de las empresas y o 4, trasladar los riesgos hacia los trabajadores. En principio, los 3 primeros objetivos obedecen a una lógica de mercado, ¿no? Claro, es una empresa y pues obviamente va a buscar la rentabilidad. Sin embargo, no proveer a los periodistas de lo mínimo necesario para ejecutar su trabajo es atentar contra ellos. Se mantiene aquí entonces pues una dinámica de trabajos temporales, con miedos, con amenazas, se deterioran los contrapesos que debe tener el periodismo entre los grupos de poder, entre los grupos políticos, convirtiéndonos entonces en una moneda de cambio en la que los beneficiarios siempre son los dueños de los medios de comunicación. Es decir, ¿quieres que no saque esta información? Bueno, pues tú tendrás que pagarme más, pero el que se queda con el dinero es el dueño del medio de comunicación, no tanto si el periodista. Bien, desde la perspectiva de género también tenemos aquí una situación complicada y muy difícil porque
hay una discriminación sexual en los salarios de 2.5 y 1.8 veces menor en las mujeres en comparación con los hombres en los trabajos en periodismo que se analizaron de 2017 a 2019. Esto dado que solo en 2017 el promedio mensual del salario en los varones en entidad fue de 9,650 pesos, mientras el de las mujeres era de 3,800 pesos. O sea, imagínense ustedes la enorme diferencia, ¿no? En el panorama nacional, las periodistas encuestadas de Tamaulipas, pues en comparación, casi la mitad del promedio mensual en 2018 ganaron un promedio de 4,900 pesos, frente a 9,500 pesos de sus compañeras en todo el país. O sea, en Tamaulipas ganan todavía muchísimo menos de lo que se ganan las periodistas en promedio en todo el país. Es decir, aquí en Tamaulipas andamos bastante complicada la situación. Bueno, algunas de las causas que vemos aquí es la baja rentabilidad que aqueja a las organizaciones periodísticas, dependientes casi por completo de los convenios de publicidad gubernamental. Esto fomenta la precariedad laboral y a su vez el clientelismo y la corrupción. Normalmente en las ciudades grandes como la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, llega a haber, ay, perdón, es que hace un mes tenía COVID y todavía me quedó la tosecilla. En las grandes ciudades puede haber, más bien existen empresas mediáticas que logran hacer esos contrapesos porque tienen mayor compromiso con sus lectores o con sus audiencias, de que no importa ese tipo de contratos que lleguen a lograr con los gobiernos, sino que se deben más los medios de comunicación a sus audiencias. Tienen un nivel de suscriptores bastante agradable, bastante bueno, que les permite poder publicar con calidad estos trabajos. Por ejemplo, está la revista Proceso, están los trabajos de Carmen Aristegui, por ejemplo, ¿verdad? Que no tienen tanto ese compromiso con el gobierno. Sin embargo, la situación en medios de comunicación en otras partes del país más pequeñas, en otras ciudades más pequeñas, no es lo mismo. Aquí estamos hablando de que casi en su totalidad los medios de comunicación dependen de los convenios que se puedan tener con el gobierno del estado o con los presidentes municipales. Entonces, ahí sí es todavía mucho más complicada la situación para los periodistas, porque el concesionario gana menos dinero, tiene de todos los gastos y entonces paga mucho menos el periodista. Esto es lo que se ve reflejado en estos salarios de Tamaulipas, era lo que les decía. Ya no voy a continuar viendo. Bien, algunas posibles soluciones. Desde la universidad, por ejemplo, puede ser que tengamos mayor apoyo a los periodistas, ¿no? Que podamos tenerles, por ejemplo, algún apoyo psicológico, algún apoyo en talleres, algún apoyo para que ellos puedan también tener capacitación laboral más clara, más actualizada, porque muchas veces las empresas no lo hacen. Y bueno, de esta manera procurar mejorar la comunicación que circula en una sociedad y que definitivamente pues es importante para la participación política en nuestro país. Gracias. Gracias, doctora Cepeda Robledo, por su participación, por esta primera intervención en este conversatorio. Ahora solicitamos a la doctora Abigail Martínez nos ofrezca sus comentarios en torno al tema de la sesión de hoy. Adelante, doctora, por favor. Muchas gracias, Eduardo. Saludos a todos y a todas. Bueno, pues igual que Dulce, me voy a permitir compartir pantalla con puntos muy, muy rápidos. Espero que no me hagan el tiempo. Y bueno, lo primero que quiero justamente comentar, ¿no?, a estos puntos es que parte de esta precariedad laboral, que evidentemente tiene un impacto en el desarrollo económico, bueno, pues tiene que ver justamente con que pues México, hay que decirlo con todas sus letras, se sostiene en gran parte por el empleo informal. Y en ese sentido,
cabe señalar, ¿no?, que por lo menos en el año anterior, ¿no?, que, bueno, ya tenemos un ratito con esta situación, ¿no?, el 55.1% de la población estaba justamente en esta situación, ¿no?, con un empleo informal. Y, bueno, aquí esto tiene impacto en todos los ámbitos de la vida, no solamente personal, sino familiar, evidentemente, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta, ¿no?, aquí el punto 3, por eso decía yo, son como puntos muy rápidos. El sector informal, si bien efectivamente tiene muchas precariedades, ¿no?, en cuanto a prestaciones, en cuanto a la insuficiencia, ¿no?, de los ingresos, en cuanto a que, bueno, pues hay que trabajar muchísimo más horas, ¿no?, de lo que comúnmente establece la ley. Bueno, pues en realidad aporta una cuarta parte de los ingresos, ¿no?, al Producto Interno Bruto. Eso es más o menos el 23%, ¿no? Ahora, en ese sentido, y en un contexto actual, que todavía no termina, que seguimos en medio de esto y que no vemos fecha, pues cabe señalar justamente que si bien entre marzo y abril de 2020, ¿no?, estábamos revisando los datos y la tasa de informalidad se redujo 8 puntos porcentuales. Pero eso no significa que las condiciones de precariedad, ¿no?, de vulnerabilidad se hayan reducido, ¿no? Por el contrario, ¿no? Resulta que este sector que se afectó todavía más, ¿no?, resulta que pues no solamente se redujo, sino que ya no encontraron otras fuentes, o sea, ya no era suficiente, ¿no?, el ser informal, es decir, ya no podíamos salir a vender lo que estuviésemos vendiendo o el servicio que estuviésemos ofreciendo, justamente porque había condiciones que estaban limitando la acción. En términos muy concretos, este confinamiento limitó aún más, ¿no?, el adquirir los ingresos para el bienestar. Entonces, de por sí ya veníamos con una situación difícil. Con el asunto de la pandemia, bueno, se recrudeció el tema, ¿no? La cuestión informal todavía la vio difícil unos meses. Sin embargo, ¿no?, sin embargo, y es un poco lo que quiero mostrar en la siguiente slide, sucede que, ahí no pasa, aquí está, sucede que hay una especie como de cambio, ¿no?, muy curioso, y es que primero se observó que hubo un abandono masivo, ¿no?, del empleo. Esto lo sabemos justamente por estas condiciones. Los trabajadores o las fuentes de trabajo formal no pudieron sostener a todos sus trabajadores en casa. Muchos tampoco tenían las condiciones para hacer trabajo en casa, ¿no? Y después, lo que decía yo hace un minuto o hace un ratito, es que muchos de esos trabajadores que de por sí ya eran informales, bueno, pues todavía la padecieron más, ¿no? Se calcula más o menos que el 90% de ese abandono masivo, ¿sí?, el 90% venía de la economía informal. Ahora, a eso hay que sumarle, o habría que sumarle, ¿no?, otra condición, y es que en México, pues, la pobreza es un tema que no se ha terminado, que no es un tema acabado, y no observar que la pobreza se ha incrementado, no solamente por cuestiones que ya veníamos viviendo, sino por esta coyuntura que se ha alargado y que parece ser que sigue estirando un poco la liga, como en un lenguaje muy, muy común. Y entonces vamos a observar que pues hay un crecimiento en la pobreza, ¿no? Ahora, la pregunta siguiente sería, bueno, ¿y en dónde vemos la pobreza? O sea, ¿cómo la puedo observar? ¿Cómo puedo observar esta precariedad laboral? ¿Cómo puedo observar este bajo ingreso? ¿Cómo puedo observar esta vulnerabilidad? Bueno, para no ir tan lejos, con un solo ejemplo, el agua, ¿no? El acceso al agua hoy por hoy ha sido factor clave, no solamente para la calidad de la vivienda, ¿no?, y ciertos servicios, sino también justamente pues porque resulta ser un servicio necesario para
pues mantener un poco a raya, ¿no? Este asunto del COVID, que ya bien Dulce decía, bueno, yo también traigo secuelas, sí, yo también te entiendo, Dulce, ¿no? A mí me pegó 2 veces esa cosa. Y entonces revalorizamos el agua en un contexto donde no tenemos acceso a ella o donde la calidad de esta está entredicha, es decir, ni siquiera somos capaces, ¿no?, de proveer agua, ¿no?, a los más vulnerables. Disculpe. Y se calcula más o menos que el 10% de la población en México no tiene acceso al agua potable. Esto significa entonces que esa precariedad laboral, ¿sí?, se va a ver reflejada en que seguramente pago el servicio del agua, pero no dispongo del agua, o tengo que desviar parte de mi ingreso a la compra del agua. Por ahí había cálculos más o menos que comentábamos en la red del agua, en que al año había ciertos sectores de la población que gastaban más o menos 8,000 pesos en garrafones de agua, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el servicio es de mala calidad, es decir, no estamos cumpliendo con la norma 127, ¿no?, de calidad del agua. Y eso significa, o eso se va a traducir justamente en que mi poco ingreso y mi falta de prestaciones, ¿no?, servicios médicos y todo esto, va a hacer que mi nivel de vulnerabilidad se incremente, que mi marginación esté todos los días en la puerta de mi casa. Y entonces, ¿qué sucede con la población más pobre? Y ya un poco para ir cerrando la idea. Resulta que la población más pobre va a consumir agua de sus manantiales, ¿no? En algunos casos en las zonas residenciales también consumen esta agua, pero aquí tenemos que, pues, si hay zona industrial alrededor, lo más probable es que esa agua esté contaminada. Entonces, parece que es un problema, ¿no?, que de repente lo podemos ver aislado, pero en realidad lo que yo observo es que están concatenados, que están conectados, que están encadenados unos con otros. Es decir, la precariedad laboral no solamente va a incrementar mi marginación, no solamente va a limitar mi desarrollo personal y económico, sino también lo voy a poder observar en el día a día, y el ejemplo que traigo acá es justamente el acceso al agua, ¿no? Se observaron datos en donde aquellas poblaciones o sectores de la población que no tenían acceso al agua o que tenían acceso por tandeo, ¿no?, estos que les llega cada 3 días o por pipas y demás, se observó que tenían mayores tasas de contagio por COVID, ¿no? Justamente hay una relación, pero también al mismo tiempo observaban que esas regiones eran aquellas que estaban caracterizadas justamente por la precariedad, por bajos ingresos, por marginación, por ciertas condiciones de vida que están asociadas inevitablemente a la economía. Y bueno, pues con esto cierro esta participación y agradezco la invitación de Anáhuac Online y pues evidentemente de la Metropolitana, ¿no? Que hace mucho que no trabajaba con la Anáhuac, que tuve el gusto de estar allá en Oaxaca varios meses con ustedes. Gracias. Gracias a usted, doctora Martínez Mendoza, por su participación en esta primer ronda. Y para concluir precisamente con esta primera ronda de intervenciones, damos el uso de la voz al doctor Jorge Pérez. Adelante, doctor, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Pues siguiendo con el argumento que planteaba el actuario Abraham al inicio y derivada de nuestras charlas con el doctor Rafael Estrada, es muy importante el que hagamos un análisis puntual y sobre todo contextual de la situación que se vive en el mercado de trabajo. Particularmente lo que hacemos es enfocarlo principalmente hacia los jóvenes, lo que ha pasado en México en los últimos años. Partimos de una situación en donde un país como México, donde tenemos que el 44% de su población ocupada trabaja, pues eso es un indicador de un país subdesarrollado, ¿no? Es decir, los países desarrollados debería
de estar a un nivel del 60-65%, es el promedio de los países desarrollados, en donde la población que trabaja representa ese porcentaje, y entonces la mayoría de su población trabaja y la minoría es la que desarrolla otro tipo de actividad. Pues en caso de México vemos que esa situación es así, aunque ha habido una mejoría, pero vemos que para 2021 la población que mantiene al resto sería 44.1, es decir, 44% trabaja y 55.9% es la que recibe esos recursos de esa población. Entonces, por ahí creo que es importante el revisar este tipo de indicadores y establecerlo como un reto para la economía. El otro aspecto, bueno, ha habido una disminución muy ligera en términos de los trabajadores subordinados y también un aumento en el número de empleadores, es decir, aquellos que desarrollan alguna empresa y contratan. Aunque ese crecimiento ha sido muy, muy lento, me parece que es algo que también se tiene que ir desarrollando y me parece que ahí las universidades tienen un gran papel, el de ir generando un mayor liderazgo para que se vayan generando nuevas empresas en un modelo donde se busque mayor equidad. El otro aspecto que también es de suma relevancia es el tema de la formalidad, es decir, estamos generando empleo en México, pero solamente el 44.4% de todo el empleo que se genera es formal. ¿Y por qué es importante hacer esta mención? Porque sabemos que al final de cuentas, el que una persona, un habitante en México pueda tener acceso a un empleo con esas características, pues le genera certidumbre en cuanto a acceso a salud, acceso a una vivienda digna, el acceso también a una pensión y otros beneficios que se requieren para mejorar la calidad de vida. Entonces, hablar en México que solamente tengamos 44.4% de la población trabajando en la formalidad, pues también es un verdadero reto para la economía mexicana, ¿no? Otro aspecto muy, muy importante es el tema de la población, cómo ha crecido la población en la última década. Aquí se puede observar, estamos hablando que la población de 2010 a 2021 se incrementó en 13.3 millones de personas. Y en ese mismo periodo se han generado solamente 10.3 millones de empleos. Es decir, tenemos un déficit de 3 millones de empleos. Esto lo que genera es precisamente que el país no logre desarrollarse y avanzar. Tenemos que incrementar la dinámica de generación de empleo, pero un empleo formal para que los trabajadores puedan tener acceso a esas condiciones de las que hemos estado mencionando, ¿no? Y aquí hablamos que solamente de ese empleo que se generó en esta década, el 60% de ese empleo que se ha generado es el 60% solamente, ¿no? El otro punto tiene que ver con la forma en que se distribuye el salario mínimo. Es un tema que es muy recurrente en estos días, precisamente porque ha incrementado de manera significativa. Pero esta gráfica que muestra al menos los niveles de salario que van hasta los 3 salarios, lo que vemos es que la política de crecimiento de salarios mínimos ha beneficiado a los que ganaban muy poco, ¿sí? Sin que se refleje un efecto favorable para los que ganaban más de 2 salarios mínimos. Aquí lo que estamos viendo es un efecto inverso. Pareciese ser que la intención en la distribución de los salarios es fomentar una igualdad en donde los que están en la parte de abajo ganando hasta un salario mínimo, elevarlos, la proporción que está ahí, y los que ganaban más de 2 salarios, traerlos hacia el centro de distribución, de tal manera que pareciese ser que de 1 a 2 salarios es lo que mayor proporción de la población está percibiendo. Y es un fenómeno que lo estamos viendo a nivel de la población en general, pero también en el sector de los jóvenes. Por eso me parece importante el que hagamos el análisis sobre los jóvenes. Aquí podemos observar que la principal población que trabaja de manera formal en México son los adultos jóvenes, que van de los 30 a los 45 años, y el segundo grupo son los jóvenes, que van de los 20 a los 29 años. Si observáramos el fenómeno de evolutivo, de trayectoria que ha tenido, al menos en este periodo de pandemia, que es de febrero de 2020 a enero de 2022, es decir, el mes pasado, vemos que el caso de los adultos y adultos jóvenes ya se han recuperado y han tenido un crecimiento favorable. Sin embargo, el sector de jóvenes, y me parece importante decirlo porque gran parte de nuestra audiencia tiene que ver con este grupo de edad, es los que no se han logrado recuperar. Tenemos un déficit alrededor de 120,000 empleos para el mes de enero que no han logrado crearse esos empleos y por lo tanto hay esa área de oportunidad ahí que se requiere atender para generar esos empleos que se perdieron durante la pandemia.
El otro aspecto es cómo se distribuyen los ingresos a través de los estados. Lo que podemos ver es que al final de cuentas, los estados que tienen una estructura productiva, digamos, anclada a todos sus sectores económicos o a una gran parte de sus sectores económicos, son los que mayor crecimiento y mejora han tenido en las cotizaciones salariales mensuales, hablando específicamente de los jóvenes. Vean ustedes, la Ciudad de México se ubica en promedio para enero de 2022 como el lugar donde tenemos acceso al salario mensual más alto, ¿no? Pero también podemos ubicar a Baja California, Nuevo León, Querétaro, Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila, Aguascalientes y San Luis Potosí, que son entidades del país que han desarrollado estructuras productivas bastante ancladas al resto del sector. Entonces, es importantísimo. Por el lado contrario, veamos lo que sucede con los estados que tienen los menores salarios para los jóvenes en promedio, de acuerdo a estos indicadores que son emitidos por el IMSS, pues vemos que son, en el caso de Chiapas, Sinaloa, Oaxaca, Durango, y estos estados, su rango va desde los 8,400 a los 9,284 pesos mensuales, y esto lo que vemos cuando analizamos su especialización productiva, lo que vemos es que desarrollan sectores extremadamente tradicionales sin que podamos articularlos a sectores dinámicos, y eso al final termina por afectar la dinámica de los salarios. Entonces tenemos tremendos contrastes en términos de los salarios condicionados a la actividad productiva de esto, ¿no? Y al final los que van a tener la consecuencia son los jóvenes porque tienen acceso a un mercado de salarios relativamente bajos. Y el otro aspecto que también es destacable es la distribución de la participación de los jóvenes en la actividad formal. Cuando uno revisa la población económicamente activa de los 32 estados, uno se da cuenta que el caso de la Ciudad de México, el 95% de los jóvenes que está en condición de trabajar logra incorporarse al mercado de trabajo. Entonces, esto está directamente vinculado con la dinámica económica. Y cuando uno revisa estados como Oaxaca, Chiapas, ahí solamente vemos que de toda la población que está disponible de jóvenes para trabajar, solamente logran incorporarse al mercado de trabajo el 11% de sus trabajadores. Entonces, esto cuando lo revisa uno a nivel de entidad se da cuenta precisamente de cómo la actividad económica está conduciendo tanto la dinámica de generación de empleos como el tema de los salarios. Y podemos ver aquí la distribución del salario mínimo para los jóvenes, ¿sí? En este periodo de enero de 2015 y 2022. Y la idea es que veamos cómo se ha dado una vez que hemos tenido la oportunidad desde 2019 a 2022 de ver que los salarios han crecido, los salarios mínimos. Y aquí nuevamente cuando vemos el mercado de los jóvenes encontramos el mismo fenómeno cuando lo vemos a nivel de todos los grupos de edades. Está creciendo de manera significativa el segmento que se refiere de 1 a 2 salarios mínimos. Vean, en 2015 teníamos 2,051,115 jóvenes recibiendo ese nivel de salarios. Y en 2022 tenemos 3,827,464. Es decir, estamos incrementando alrededor de 1,800,000 en 7 años de jóvenes que ganan ese nivel de salarios. Y todos los demás rubros o todos los demás rangos de salarios los vemos cómo van disminuyendo la población. Esto es producto de ese crecimiento del salario, se ha reflejado en los niveles más bajos de los ingresos, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso nos ha permitido que la población que percibe hasta un salario mínimo, pues se incremente realmente los salarios. Y hoy lo que vemos, este tipo de incrementos que casi hablamos de 2018 a 2022 ha incrementado casi el 100%, pues sí ha habido un efecto, pero es para esta población de los que tenían bajo nivel de salario. ¿Y qué pasó entonces con aquellos que ganaban 15,000, 20,000 pesos? Pues se están moviendo en la distribución del rango de salarios hacia la parte baja, ¿no? Es decir, a 1, 2 o hasta 3 salarios. Y por eso es que vemos que de 3 y 4, de 4 a 5, de 5 a 6, del 2015 a 2022, está disminuyendo el número de jóvenes que percibía esos ingresos, ¿no? Entonces, me parece que esto nos lleva a la reflexión de que necesitamos reestructurar la forma en que estamos conduciendo la economía
para que la política de recuperación del salario mínimo efectivamente genere condiciones para aquellos que ganen muy bajos salarios, pues vaya creciendo. Pero también los que se encontraban en los rangos de los 3 salarios, de los 2 o más hacia adelante, pues también tengan un impacto favorable. ¿Por qué? Pues al final eso lo vamos a lograr cuando impulsemos una política de productividad. Y ahí las universidades tenemos un gran papel, porque el tema de estar profesionalizando y hacerlo más competitivos a los estudiantes, sin duda se va a reflejar en una mayor calificación y eso va a impulsar una política de mayor crecimiento en el país. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Jorge Pérez, por esta primera intervención. Gracias a nuestros 4 panelistas por sus primeros comentarios en torno al tema de la sesión de hoy, que ya lo comentábamos, es precariedad laboral, desarrollo económico y vulnerabilidad social. Y a propósito de los comentarios que ya destacaban nuestros invitados sobre la precariedad laboral y la informalidad del empleo en México, comentar que el día de hoy el INEGI dio a conocer la encuesta nacional de ocupación y empleo, a la cual ya hacían referencia a algunos de nuestros ponentes con sus datos, y destacar que este tema de la informalidad laboral, pues, y del desarrollo económico y vulnerabilidad social, pues al parecer sigue siendo marcado entre el norte y en el sur. El INEGI nos da a conocer en este documento que las entidades federativas con mayores niveles de informalidad laboral son Chiapas, Guerrero y Oaxaca, en tanto que las entidades federativas con menores niveles de informalidad laboral son Coahuila, Chihuahua y Baja California Sur, por supuesto, Nuevo León también. Gracias a nuestros invitados. Vamos a pasar a comentar las preguntas y los comentarios que nuestros asistentes, que nuestro público nos ha dejado en el chat. Comenzamos con un comentario de Abraham Cárdenas, quien pone un comentario a lo mencionado por la doctora Dulce Cepeda Robledo, a quien agradezco su participación. Yo diría que las empresas de comunicación que hayan migrado exitosamente al mundo digital o multicanal están en mucho mejor condición de operación. Aquellos medios pequeños que no pueden migrar a la mercadotecnia digital se verán muy castigados operativa y financieramente, y por ello trasladarán el impacto a sus periodistas imposibilitados de mejorar la precariedad laboral. Tenemos una pregunta también por parte de Guillermo López, quien cuestiona: ¿cómo podemos informarnos acerca de las medidas y acciones que podemos tomar o prever para los que queremos contratar trabajadores? ¿Cómo ofrecer empleos dignos? Soy Guillermo López, diseñador industrial egresado de la UAM, Unidad Azcapotzalco, con miras y en proceso de constituirme como persona moral. ¿Alguno de nuestros invitados desea responder la pregunta de Guillermo? La repito: ¿cómo podemos informarnos acerca de las medidas y acciones que podemos tomar o prever para los que queremos contratar trabajadores? ¿Cómo ofrecer empleos dignos? Sí. Ay, perdón. Pati, adelante, Pati. Gracias. Bueno, a mí me parece muy interesante esta pregunta, porque precisamente creo que es lo primero que se tiene que hacer cuando se va a crear un empleo, ¿no? Es decir, ¿cómo vamos a hacer? O sea, esto requiere de una planeación estratégica. Y yo sugiero que se acerquen a los egresados, tanto de la NAGUA como de la UAM, expertos en administración o economía y en planeación estratégica. ¿Pero qué se tiene que hacer? Evaluar el proyecto, evaluar su proyecto de inversión para ver de dónde va a obtener sus recursos y qué recursos requiere.
pero además ver la legislación. Y ahí es donde hay un problema. La legislación tiene que ser modificada, porque la legislación ha permitido justamente la vulnerabilidad laboral en todos los ámbitos, como lo hemos visto, porque afecta a toda la economía. Entonces, creo que primero hay que tener una conciencia y una muy trillada llamada responsabilidad social, en la que tendríamos que ver cuánto se generaría de riqueza con ese proyecto y cuánto sería lo justo para pagarle a los trabajadores. ¿Qué quiere decir lo justo? Que tengan un salario digno acorde a las labores que les corresponda, pero también tener derechos laborales, seguridad, capacitación, en fin, la seguridad social, que es algo muy importante. Entonces, creo que por ahí podría empezar, y lo felicito por preguntar, porque conozco muchos emprendedores que se lanzan a hacer los negocios sin tener un conocimiento. Unos son muy exitosos, pero otros no. Y creo que tendríamos que ver y asesorarnos y realmente trabajar para que estas leyes que ahora maltratan a los trabajadores puedan beneficiarlos y puedan hacer que tengan un desarrollo laboral con un ingreso digno. Gracias. Gracias, doctora Couturier, por su respuesta. Doctora Martínez, quería responder también. Sí, gracias, Eduardo. Pues primero la pregunta es súper pertinente, ¿no? Porque revela una preocupación más allá de solamente beneficiarme de un emprendimiento, sino también estoy volteando a ver a los que voy a emplear en un futuro, ¿no? En un futuro próximo. Entonces, coincido con la doctora Patti. Sí, la ley hay que revisarla, aunque no nos guste, de repente puede ser tediosa, tiene muchos tecnicismos, pero sí hay que revisarla por un lado, y por otro, también vale la pena acercarse a los trabajadores, ¿no? Decirle, bueno, a ver, o sea, ¿tú qué necesitas? Y yo, ¿qué te puedo ofrecer? Y que todos estemos en el marco de la ley, ¿no? Para no caer en otras situaciones que justamente vulneran tanto al empleador como al empleado. Entonces, cuando tú te acercas a los trabajadores y les preguntas, bueno, a ver, ¿tú qué necesitas? ¿Cuánto necesitas para estar viviendo con cierto decoro, con cierta calidad de vida, ¿no? Es decir, entiéndase, ¿cuánto tiempo te toma transportarte al lugar del trabajo? ¿Cuánto gastas? ¿Cuánto necesitas para comer? ¿Cuánto ascienden tus gastos? ¿No? Eres padre, madre de familia, etc. Cuando tienes este diálogo con los trabajadores, ¿no? Y entonces empiezas a ver justamente las condiciones en las que viven, y luego tú pones sobre la mesa lo que puedes ofrecer. Entonces ahí hay un diálogo bien interesante que va más allá solamente de emprender, ¿no? O solamente de quedarme en el marco legal y pues pago mis impuestos, les pago a ellos, ISR, IVAs y demás. Sino hay un entendimiento, y en ese entendimiento, en este diálogo, en este acercamiento, yo creo que los trabajadores justamente van a decir, oye, esto es diferente. Mi empleador se está preocupando por mí. Y entonces ahí hay una mancuerna bien interesante, porque entonces ya no solamente eres tú el empleador, sino justamente viene a anclarse esta idea, ¿no? Válgame la expresión vulgar, si quieren, ¿no? Muy manoseada de hacer equipo, ¿no? De somos un equipo en esta empresa, ¿no? No es el empleador, no es el trabajador, sino somos un solo cuerpo. Pero la pregunta es, ¿realmente hay este diálogo? ¿Realmente hay este acercamiento para decir, bueno, a ver, ¿ustedes qué necesitan y qué les puedo ofrecer? Y en ese entendimiento, en ese diálogo, ¿no? De quiénes somos, entonces, poder llegar a un acuerdo. Decir, bueno, a ver, podemos decir, hasta aquí te puedo dar y hasta aquí yo también como trabajador o como empleador te puedo ofrecer. Y ahí surge el compromiso, ¿no? Ya no es un mero contrato seco, ¿no? Sin chiste,
sino un poco en esta nueva ruta que estamos intentando formar y que darle más fuerza, más ímpetu, ¿no? Con más empatía, con más comunicación, no solamente con apego a las organizaciones, con apego al marco legal. O sea, eso está bien, pero hay que darle un plus. Y creo que es acercarme a mi trabajador y decir, bueno, ¿tú qué necesitas? ¿Cuáles son tus condiciones de vida? ¿Y por qué este asunto, esta idea de retomar de el trabajo dignifica? Si el trabajo no me dignifica, entonces, pues ya no lo vivo con agrado, ¿no? Y entonces, bueno, pues empieza el robo hormiga y otra serie de cosas que se ven por ahí, ¿no? Pero yo creo que si tú te vuelves un empleador que dignifica a sus trabajadores, entonces tienes un panorama totalmente nuevo. Eso creo que podría ser una buena iniciativa para ahora que te vas a convertir en persona moral. Gracias, doctora Martínez, por su respuesta. Esperamos las respuestas le hayan servido a Guillermo. Tenemos otro comentario por parte de Abraham Cárdenas. Comenta, la doctora Viridiana Ríos analiza las causas por las cuales México es un país desigual. Me pareció muy interesante y bien documentada su tesis. No solo es la corrupción o la falta de Estado de Derecho, sino que las reglas del juego están mal hechas. Las políticas y regulaciones benefician a quienes tienen más dinero y no a quien vive en la precariedad. Divide su estudio en 5 capítulos con sus respectivas propuestas. 1. Competir. 2. Trabajar. 3. Contribuir. 4. Gobernar. Y 5. Ser. Ser. El título del libro al que hace referencia Abraham es No es normal, de Viridiana Ríos, editorial Grijalbo 2021. Y comenta, tal vez alguno de los ponentes pudiera comentar cómo podemos ayudar a la igualdad entre salarios entre hombres y mujeres. Bien, perdón. No, adelante, por favor. Cuando vemos estas diferencias salariales, tenemos que entender que el 50% de la población mundial pues son mujeres, ¿no? 50% mujeres, 50% hombres. Y tanto hombres como mujeres tenemos las mismas capacidades, la misma creatividad, el mismo talento para hacer diferentes cosas. Entonces, yo creo que habría que dar más inclusión y mayor equidad a las oportunidades laborales, ¿no? Promover un poco más estos proyectos de ley para que haya más equidad y más pues justicia en ese sentido desde la perspectiva de género. Hay cosas excelentes que pueden hacer las mujeres y que bueno, pues nos estamos perdiendo de ese talento, de esa creatividad de ellas. Gracias, doctora Robledo. Doctora Couturier, por favor. Sí, me parece que ese es un tema muy importante. Sabemos que no solamente hay una gran diferenciación en salarios desde la perspectiva de género, sino que los más pobres de los pobres en nuestro país son las mujeres, las jóvenes, las niñas campesinas. Es decir, el problema es un problema muy severo, es un problema que tiene que ser visto desde muchas aristas, pero creo que está empezándose a dar y es algo que tenemos que ver. Es decir, hay una parte en la que creo que no estamos viendo suficientemente que está habiendo cambios. No solamente en el aumento de los salarios mínimos, que sí hay un aumento de 60% en el primer año y después el 20%, cosa que es muy importante para generar mejor vida, una vida más digna, un salario más digno, que ya iremos viendo con el tiempo cuál va a ser el impacto de la economía, sino que hay también ya apoyos al campo, apoyos que no había a las zonas más pobres, a las zonas que no tienen el privilegio de tener agua, ¿no?
se está dando apoyo. Y también a los jóvenes, es algo que yo quiero mencionar. Desgraciadamente, nosotros que estamos trabajando con jóvenes, vemos cómo ingresan al mercado laboral y les dicen, necesitas experiencia. ¿Cómo va a tener experiencia si no le dan la oportunidad de trabajar? Y este programa nuevo, ¿no? Aunque parezca que le estoy haciendo publicidad al nuevo gobierno, pero sí me parece que es muy importante el de jóvenes construyendo el futuro. Es decir, ¿a quién le pagan porque vaya aprendiendo o teniendo experiencia laboral? Y eso creo que generará un impacto en que los jóvenes, hombres y mujeres, tengan acceso a un mercado laboral mejor remunerado. Pero sí creo que tenemos que cambiar la mentalidad de los empleadores, porque mientras no se aplique la ley bien, mientras no se considere la experiencia, las capacidades de los jóvenes, no va a haber posibilidades de que crezcan. Y sí creo que ahora, con estos cambios en la política económica del país, puede darnos la posibilidad de que se generen cambios en todos los ámbitos. Pero tenemos que ver qué se está haciendo y permitir que pase un tiempo para ver cuáles son los impactos. Eso no quiere decir que no lo analicemos y lo critiquemos, por supuesto que para eso estamos, pero creo que en este momento, como nunca, se está viendo precisamente la equidad de género, ¿no? Cuando habíamos visto que, vean, los invito a que vean las fotografías en otros sexenios de los presidentes y sus secretarios. Eran puros hombres y una mujer llegaba a aparecer por ahí. Creo que ahora no solamente es hablarlo, sino se está impulsando no solamente el trabajo de la mujer, sino de las mujeres jóvenes también. Pero todavía nos falta mucho. Tenemos que trabajar y tenemos que seguir impulsando estos proyectos. Gracias. Gracias, doctora Couturier, por su respuesta. Tenemos otra pregunta, esta es de Oscar, comenta, muchas veces el tema del neoliberalismo es trastocado o el discurso evita que hechos sean interpretados con sus datos y contexto adecuados. ¿Cómo podríamos analizar las políticas emanadas de este periodo sin dejarse llevar por tendencias? Y otra pregunta, en el plano social, donde se busca una economía moral, ¿qué falla entre una buena idea y su implementación? Puede ser algo general, pero lo que expusieron me pareció sumamente interesante. ¿Alguno de nuestros invitados desea responderle a Oscar? A ver, otra vez. Con gusto. Pregunta, ¿cómo podemos analizar las políticas emanadas del periodo neoliberal sin dejarse llevar por tendencias? Y otra pregunta, en el plano social, donde se busca una economía moral, ¿qué falla entre una buena idea y su implementación? Fíjate que esta pregunta es bien interesante porque cuando hablamos de políticas públicas solemos decir solamente, ¿no?, que se trata de políticos. No, en realidad el diseño de política pública es toda un campo, ¿no?, que por sí mismo se sostiene. Y entonces vale la pena no solamente voltearlo a ver como un de repente, sino como ya algo que se tiene que establecer, es decir, hacer procesos justamente muy bien estructurados, que en mucho hay que agradecerlo ahí al Coneval, ¿no?, que está monitoreando los programas sociales. Y no solamente es monitorear los programas sociales, para que un programa exista, para que un programa tenga vida como Jóvenes o como cualquier otro, de cualquier gobierno, con cualquier tendencia o de cualquier municipio, estado, tiene que tener planeación, es decir, tiene que seguir un proceso lógico de identificar una problemática, ¿no?, subirlo a la agenda justamente como problema, y de ahí, bueno, pues sentarnos a pensar justamente cómo atender ese problema, qué sí tenemos para resolverlo y qué no.
Y entonces ahí empezamos justamente el diseño. Luego, bueno, vamos a pensar cómo lo vamos a echar a andar, cómo lo vamos a implementar. Y después, cómo le vamos a dar seguimiento, cómo vamos a decir si realmente cumplimos los objetivos que nos propusimos, es decir, vamos a evaluarlo. Y entonces podemos observar que la política pública no nada más es un programa o lo que en apariencia se ve, es decir, detrás de eso, detrás de ese telón, hay mucho trabajo, que hay que decirlo con todas sus letras, no está profesionalizado, está hecho muchas veces al vapor, está hecho muchas veces sobre el escritorio, no conocemos las condiciones, por ejemplo, de nuestras niñas rurales, no conocemos las condiciones de nuestras mujeres afrodescendientes o de las personas que viven en condiciones de alta marginación y queremos otorgarles viviendas que, pues, suena padre, ¿no? Suena bonito, pero ¿realmente necesitan eso? ¿Realmente esa es la solución? Es decir, el diseño de política pública no debe ser un ejercicio tomado a la ligera, sino por el contrario, con mucha seriedad, no solamente porque responde a un programa presupuestario que hay que rendir cuentas ante Hacienda, no solamente eso, sino también porque requiere de mucho trabajo de pensar. Tengo que hacer promoción, ¿no? Hay que decirlo, acá en la UAM Lerma tenemos una licenciatura justamente en políticas públicas, y allá con Patti, no me voy a dejar mentir, ¿no? Está en Xochimilco justamente también políticas públicas, porque tenemos que tomarnos en serio el tema, no nada más es vamos a diseñar programas y vamos a entregar despensas o becas, no, sino detrás de eso hay todo un ejercicio de pensar, y luego entonces nos preguntamos, ¿por qué ciertas cosas no funcionan, o por qué funcionan más o menos, o por qué tenemos programas transeccionales, ¿no? Como este programa famoso de oportunidades, ¿no? Que se aventó más de 3 sexenios, o sea, de gran envergadura nacional, pero con muy poco impacto. Y entonces es ahí donde entra el trabajo del analista de políticas públicas. O sea, tenemos que tomarnos en serio el tema de políticas públicas para cualquier ámbito, no solamente para lo social, sino evidentemente pues para la economía, ¿no? Para la marginación, para la pobreza, pues, y todo esto justamente un poco retomando lo que decía Dulce hace un rato, ¿no? De manera transversal va el tema de género, no lo podemos evitar, no le podemos darle la vuelta al tema, porque parte de la economía que sostiene este país lo hacen las mujeres. Y ahí está Jorge Alberto, que sacó los datos, ¿no? Muchos de los jóvenes, chicos, chicas, ¿no? El grueso de la población que sostiene el país son mujeres. Ya nada más porque somos más. O sea, ahí no hay como mucho que darle la vuelta al tema. Pero entonces hay que tomarlo más en serio, ¿no? El diseño de políticas públicas tiene su propia metodología, tiene sus propias técnicas de análisis, tiene sus propias técnicas de evaluación y seguimiento. Entonces, no es algo que se haga al vapor, aunque suele hacerse, ¿no? Hay que decirlo, la realidad es esa. Gracias, doctora Martínez, por su respuesta. Doctora Couturier, por favor. Me parece muy interesante la pregunta de si hay una tendencia o no política. Yo invitaría a que reflexionáramos cuál es el elemento fundamental del neoliberalismo. Y es la mercantilización de todo. La salud es una mercancía para ellos. La educación es una mercancía. No podemos evitar que en el sexenio de Fox crecieron las universidades privadas, Patito. Hay muchas universidades privadas que respetamos, la Anáhuac, la Ibero, pero crecieron de una manera terrible las universidades privadas que realmente no educan, pero que sí le dan ingresos a los dueños. Entonces, la salud, afortunadamente tuvimos un manejo de la pandemia muy adecuado, a mi juicio, porque ya nos estaban vacunando en el país cuando había lugares en Europa que todavía no eran vacunados, y que eso ha evitado que exista mucho mayor mortandad por esta situación. Y no me quiero imaginar que se hubiera mercantilizado esta pandemia. ¿Tienes dinero para pagar tu vacuna? Pues entonces paga tu vacuna para que estés bien. No tienes dinero, que era lo que le pasaba a la mayoría de
de los mexicanos que no tenían ingresos para ir a pagar una vacuna, se les dio gratis. Eso a mí me parece que no es una tendencia, es una forma de pensar y de actuar. Es decir, cuando nosotros pensamos que todo es una mercancía, el medio ambiente, ¿qué pasó en el neoliberalismo? Se vendió una parte importante del país, se vendieron recursos del país, el petróleo, bueno, tendríamos que discutir muchísimos temas que tienen que ver con esto. Pero a mí me parece que precisamente lo que se está haciendo ahora es un cambio de mentalidad. No quiere decir que desaparezcan las empresas privadas, eso es un error, pensar eso. Que se dignifique el trabajo de las empresas privadas, sí. ¿Y qué quiere decir? Que se dé empleo digno a las personas. Eso es muy importante. Pero la intervención del Estado es muy importante, como está haciendo, para ayudar a aquellos que por las mismas situaciones que dejó el neoliberalismo no han tenido acceso a la educación, no han tenido acceso a la vivienda, no han tenido acceso a la alimentación. Entonces, creo que tenemos que poner los puntos sobre las IES. ¿Qué implicó el neoliberalismo? El crecimiento de la pobreza y de la inestabilidad laboral y la precariedad laboral y la vulnerabilidad social. Gracias. Gracias, doctora Couturier, por su respuesta. Doctor Jorge Pérez, adelante, por favor. Bueno, tratando de ser lo más breve posible, siguiendo esta pregunta me parece muy interesante porque desde esta visión lo que vemos que entender por el neoliberalismo y tratar de contextualizar con los problemas que entendemos y cómo esto afecta a la política, me parece muy interesante que en este gobierno, hablando particularmente del vigente, el federal, debió haberse hecho un mayor diagnóstico, porque sin duda ataca una de las principales problemáticas que tiene el país. Pero el origen de eso es lo que no se ha atendido y por eso veo muy complejo el tema de poder superar la situación que hoy se vive en México. ¿Y a qué me refiero? Básicamente, uno de los graves problemas derivados del neoliberalismo tiene que ver con la desigualdad económica. Una enorme concentración de la propiedad de las empresas en pocas personas. Eso se aprovechó para generar un mercado cada vez precario, es decir, dentro de todos los elementos que se buscaban optimizar el precio, porque somos una economía que competimos en precio, el salario se convirtió en un precio y eso nos llevó a abaratar la mano de obra. ¿Y qué es lo que estamos generando? Todo un contexto de pobreza, un contexto de inseguridad, un contexto de precariedad laboral. Entonces, la pobreza es una consecuencia y el problema, cuando lo vemos desde una visión de política pública, el gobierno ha considerado la pobreza como un eje transversal cuando no lo es. Ese es un problema estructural de la economía. ¿Cuál es el eje transversal de todos los problemas que tenemos en México? La corrupción. Ese es el verdadero eje transversal que tampoco se ha logrado atender. Lo vemos en los diferentes ámbitos que la situación, ha habido mejoras, pero se requiere todavía un mayor impulso. Entonces, me parece que en este contexto de hablar del neoliberalismo, tendríamos que hablar que todo esto es una consecuencia de la desigualdad y de la enorme concentración, y de ahí se derivaron grandes problemas como la pobreza y la inseguridad. Gracias. Gracias, doctor Jorge, por su respuesta a la pregunta planteada. Tenemos aún en el chat varios comentarios y un par de preguntas para nuestros ponentes. Sin embargo, por cuestiones de tiempo, ya no las vamos a comentar en la sesión. No obstante, le pedimos a las personas que formularon las preguntas nos dejen sus correos electrónicos en el chat y nosotros le pasaremos las preguntas a los ponentes para que puedan responderlas vía correo electrónico. Ahora vamos a pasar a nuestra última ronda de este conversatorio, que son las conclusiones. Para ello, les recuerdo a nuestros panelistas que tendrán hasta 3 minutos para ofrecernos sus consideraciones finales. Seguiremos el mismo orden de intervenciones, por lo que le doy el uso de la voz a la doctora Patricia Couturier. Adelante, doctora, por favor. Sí, gracias. Bueno, pues me parece muy rico todo lo que hemos visto, lo que hemos hablado. Tenemos un panorama muy amplio de temas que seguir investigando y dar solución, que ese es nuestro papel como investigadores, tratar de buscar cómo resolver los problemas sociales. Creo que, e invito a todos y a todas a que pensemos de otra manera, que pensemos que
hay otro tipo de economía que puede dignificar la vida de la gente y que nosotros tenemos la posibilidad de capacitar a estas personas en qué es lo que desconocen, qué es lo que les hace falta para crear sus empresas, sus cooperativas, que es una forma de pensar en el otro. Y eso es lo que creo que tenemos que pensar desde la academia, pensar en el otro, ponernos en los pies de la sociedad más vulnerable. Gracias. Gracias, doctora Couturier, por su participación en este conversatorio. Doctora Dulce Cepeda, adelante, por favor. Coincido también con la doctora Patricia. Creo que hay que preguntarnos qué sí podemos hacer desde la academia, desde las universidades, desde la investigación. Una de las cosas que podemos hacer, por ejemplo, como investigadores, desde diferentes áreas del conocimiento, desde diferentes disciplinas, es promover investigaciones entre nuestros alumnos, entre nuestros estudiantes, para saber cómo están categorizadas o cómo se venden las diferentes actividades económicas que pueden hacer desde la disciplina que están estudiando. O sea, desde cualquier disciplina que estés haciendo, tienes diferentes actividades que puedes hacer como freelancer, y que se promuevan las investigaciones de que quienes ya están establecidos como freelancers, cuánto cobran por esos trabajos, para que en principio, cuando nuestros alumnos salgan de las carreras, no empiecen malbaratando sus trabajos con el, bueno, pues voy a hacer méritos, bueno, pues acabo de hacer el servicio social, cobro poquito, porque así vas malbaratando tu trabajo, ¿no? Y no importa si vienes de universidad pública o privada, tienes que saber en cuánto vender tu trabajo. Y tenemos ya también, basta de estar regalando el trabajo, tenemos que también sensibilizar a las empresas que los trabajos no se regalan, y no porque sean de humanidades van a valer menos que los de ciencias biológicas, ¿no? O sea, todo trabajo es digno, y si vas a la universidad e inviertes, pues más todavía, ¿no? Otra de las cosas que podemos hacer desde las universidades, y lo hablo particularmente en el caso de los periodistas, porque por ahí vi algunas preguntas, pero también habría que preguntárnoslo desde las diferentes disciplinas, que podamos proveer sinergias entre universidades para ofrecer talleres y capacitaciones a las personas que ya están trabajando en las empresas, y que no porque estén trabajando en una empresa, la empresa tiene la obligación de capacitarlas, sí la tiene. La verdad es que no lo hacen. Entonces, ¿cómo podemos apoyarles, sobre todo en aquellas empresas que tienen un capital social? Yo lo digo por los medios de comunicación, porque es lo que yo estudio, pero hay muchos otros casos, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que nos hablaba la doctora Abigail, o sea, el tema del agua es algo súper importante también, ¿no? Entonces, creo que podemos empezar por ofrecer capacitaciones gratuitas desde diferentes ámbitos, desde diferentes áreas. Eso sí lo podemos hacer desde la universidad. Eso sí está en nuestro control. Ya esto de trabajos que desde los sindicatos o promover leyes, hombre, claro que sí, es muy bueno, bienvenidos todos esos trabajos, pero lo que sí, o sea, a manera corta, a manera de que sí está en nuestro control, son este tipo de propuestas universitarias, ¿no? Y este tipo de investigaciones también. Gracias. Gracias, doctora Dulce Cepeda Robledo, por su participación en este conversatorio. Y ahora le solicito a la doctora Abigail Martínez nos ofrezca sus comentarios finales del evento. Adelante, por favor. Gracias, Eduardo. Bueno, lo más que puedo decir es que todas las universidades tienen como espíritu de nacimiento la transferencia de conocimientos. Sí, claro. No somos una burbuja aislada que está encerrada solo en investigar, escribir y publicar, ¿no? Justamente nuestro compromiso y nuestro, insisto, el espíritu que nos hace estar acá es la transferencia de conocimientos, acercarnos justamente a los diferentes sectores de la población, pues para justamente poner alternativas, ¿no? Nuevas perspectivas, nuevas lentes para observar los problemas, nuevas formas, nuevas alianzas. Y en ese sentido, no solamente este mismo ejercicio que estamos haciendo ahora, esta misma charla,
es un efecto de esto, ¿no? Que no estamos peleados los unos con los otros, simplemente estamos haciendo transferencia de conocimientos para mucha de la gente que está acá con nosotros acompañándonos, ¿no? Alexandra, Primavera, Guillermo, cada uno de nosotros está aportando algo y está llevándose algo. Y en ese sentido, creo que es la gran conclusión que yo podría poner ahora, ¿no? Hablar de precariedad no solamente implica decir, señalar todo lo que está mal, sino también hay que voltear a ver todo lo que sí podemos hacer juntos, ¿no? Y no necesariamente tenemos que conformarnos como una organización de la sociedad civil y tener este cuerpo, no. Estos pequeños ejercicios nos dan la pauta, ¿no? Para ir implementando nuevas ideas. Ahorita ya en el chat empezó el intercambio de no sé, hay que hacer esto y el otro, y nos comunicamos, hacemos. Y esto es justamente lo que tenemos que estar abonando todo el tiempo, ¿no? La transferencia de conocimientos, lo poquito, mucho de, oye, a mí me interesa eso que leíste, oye, a mí me interesa eso que dijo la doctora, oye, a mí me interesa, porque nos vamos nutriendo los unos con los otros. Esa sería mi gran conclusión para este conversatorio. Muchísimas gracias, Eduardo, Abraham. Gracias a usted, doctora Abigail, por participar en este conversatorio. Finalmente cerramos nuestra ronda de conclusiones con la participación del doctor Jorge Pérez. Adelante, por favor, doctor. Gracias, Eduardo. Pues cierro, como lo decía Abigail, con lo que creo que nos puede ser muy útil para mejorar, ¿no? Tenemos un gran bono demográfico, México lo sigue teniendo, y es una de las preguntas que hacía, ¿no? El segundo grupo en importancia en el mercado de trabajo son los jóvenes. Entonces, he ahí una gran oportunidad porque son este conjunto de población que se están formando en las universidades, los que pueden contribuir a que las condiciones económicas mejoren. ¿Pero qué se requiere? Se requiere de una mayor regulación que les dé unas mejores condiciones de competitividad en los mercados, para que en un mercado donde ellos se vean más como empleadores y no como subordinados, pues permitan generar fuentes de empleos para impulsar el crecimiento. Pero esto no se logra solamente con un programa que dé apoyo, se requiere programas paralelos que integren los sistemas productivos. Por eso cuando mostraba los salarios entre los estados, vemos cómo el norte, donde tiene sistemas productivos fuertemente enlazados, son más productivos y generan mejores salarios. El sur no. Me parece que en esta idea de generar igualdad, basar en modelo lo que decía la doctora Patti, Abigail, Dulce, una economía solidaria esa es una economía solidaria donde los actores de alguna forma son empáticos y buscan puntos de equilibrio en donde el bienestar se comparte. Entonces me parece muy interesante que se haga desde las universidades este tipo de diálogos para que los jóvenes que nos ven, pues también repliquen este tipo de ideas, ¿no? Muchas gracias por la invitación, un saludo al actuario Abraham, a Rafael y a Eduardo también por la invitación. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Jorge, por su participación en este conversatorio, en este primer conversatorio. Como forma de agradecimiento a nuestros 4 panelistas, les hacemos de forma virtual entrega de esta constancia, a la cual me voy a permitir darle lectura. Anáhuac, Universidad Metropolitana, otorgan la presente constancia a la doctora Patricia Couturier Bañuelos por su participación como ponente en el ciclo de conversatorios Diálogos sobre Desarrollo y Crecimiento Económico, con el tema Precariedad Laboral, Desarrollo Económico y Vulnerabilidad Social, realizado el 17 de febrero de 2022 en modalidad virtual. Firman la constancia el doctor Joaquín Flores Méndez, coordinador general para el fortalecimiento académico y vinculación de la UAM, y el actuario Abraham Cárdenas González, director general de Anáhuac Online. También tenemos una constancia para la doctora Dulce Alexandra Cepeda Robledo, por supuesto, también para la doctora Abigail Martínez y también para el doctor Jorge Alberto Pérez Cruz. Muchas gracias a nuestros 4 panelistas, pero sobre todo gracias a las y los asistentes quienes nos acompañaron en este primer conversatorio de este ciclo de conversatorios Diálogos sobre Desarrollo y Crecimiento Económico, y los esperamos
al segundo conversatorio que desarrollará el tema de crecimiento económico regional y salarios, el cual se realizará el próximo jueves 24 de febrero de 2021, de igual forma a las 17 horas, tiempo de la Ciudad de México, a través de la plataforma de Zoom. Los esperamos la próxima semana. Muchas gracias. Buenas noches.